Hey, hola, ¿cómo estáis todos? Me alegro mucho de estar aquí otra vez. Hoy os voy a hablar de una idea importante, que es que tienes que dejar de ser tú. Lo que causa gran parte de los males, de guerras santas, guerras entre países, acabar con la vida de uno mismo, acabar con la vida de otros, guerras, luchas, enemistades entre personas de todo tipo, tiene que ver con ese concepto de ti que quieres defender a toda costa. En el grupo de la guía la semana pasada salió el tema de volver a casa después de un tiempo fuera, volver a casa de los padres, ¿no? Cuando has estado un tiempo sin visitarles, estando fuera y vuelves a visitarles o vuelves a pasar unos días o una temporada allí. Y hablábamos, ¿no?, del contraste que se genera entre el concepto que uno mismo va generando en su proceso interno y la sensación que tiene al volver a casa de los padres o al lugar familiar, donde se empieza a ejercer una especie de presión o reclamo como para volver a lo que eras antes. El trabajo espiritual es un camino de ida y vuelta. Tienes que alejarte para luego volver y contrastar. No es una huida, no es irte para siempre. Es salir de la situación habitual, de la situación automática. Puede ser al nivel de la forma, lo más evidente, te separas un tiempo de unas personas, o puede ser a nivel mental, te sales del esquema habitual, del esquema automático, para luego volver. Y el contraste, esa presión, esa fuerza que ejerce el contraste es esencial para ver realmente en qué punto estás, para contrastar, para darte cuenta hasta qué punto has integrado ese cambio, hasta qué punto esa, vamos a llamarlo, nueva identidad está fraguada en ti o si todavía no está lo suficientemente consolidada. Es esencial dejar de ser tú, porque el concepto de ti, ese que has aprendido y ejercido de forma automática e inconsciente prácticamente durante toda tu vida, es algo que proviene de tu naturaleza más instintiva, animal, robótica y no tanto de una conciencia elevada. Todos generamos al venir a este mundo una identidad, es esencial, es necesario. Necesitas identificarte, por decirlo de alguna forma, primero con tu personaje, con tu circunstancia vital, hasta cierto punto, porque quien está totalmente identificado y acoplado en esa personalidad no tiene un contraste, no puede salir de ahí porque todo lo que existe para esa persona es sí mismo, es ese concepto del yo, pero sí es importante dejar que esa personalidad se despliegue. Para eso elegimos encarnar en una identidad específica, en una persona específica, porque esos rasgos de personalidad o de carácter que son propios de la entidad que venimos a encarnar son afines a nuestro estado mental, ¿vale? Son afines a el potencial o a la necesidad de evolución de nuestra alma. Si eres una persona muy sensible o muy susceptible, en el sentido de caída de conciencia de la sensibilidad sería la susceptibilidad, o si eres muy agresivo o eres muy pasivo o eres muy abundante y generoso o eres muy egoísta y rácano, da igual qué características tengas, lo importante es que son afines a ti, a tu esencia, ¿no? A lo que ese disco duro de información que sería tu alma viene a representar y a sanar. Siempre venimos aquí con la intención de evolucionar, de que nuestro espíritu evolucione a través de ese medio, ese intermediario que es el alma, que nos conecta con el espíritu, ¿vale? Con nuestra esencia espiritual. Entonces, el venir aquí, como he dicho en sucesivos audios y vídeos, esta fricción que genera la estancia en la tierra es necesaria, ¿vale? Por eso no hay que negar la identidad, pero sí hay que trascenderla, entender por qué mi personaje es valiente o es cobarde o para qué, a darle un uso más elevado, no quedarnos simplemente en el no, yo soy así. Entonces, como digo,
tienes que dejar de ser tú, porque tú es un concepto limitante en la mayoría de ocasiones. Porque si es algo que necesitas defender, que necesitas reafirmar, que eres capaz de enemistarte o pelearte o matar simbólicamente hablando o literalmente, ¿no? Quien llega a cometer incluso ese tipo de actos, pero vamos a hablar más a nivel simbólico. Matar por tu identidad es porque es falsa. Por definición, recuerda que un curso de milagros dice que nada real puede ser amenazado y que nada irreal existe. Y si hay algo que tú tienes que defender a toda costa, porque yo soy así, yo pienso así, y no eres capaz de tener un pensamiento maleable, que no influenciable o manipulable, maleable, que puedas modificarlo como si fuera arcilla, que pueda ir tomando formas cada vez más sutiles, más elevadas, más brillantes, es porque te estás quedando simplemente con la forma inicial que trae ese bloque de arcilla. Eres un bloque de arcilla, pero no eres una escultura, ¿ves? Entonces la idea es esculpir la mente elevada, como dice el eslogan de Anima, para darle o conectar con ese ideal, con esa forma más elevada y esplendorosa de la que es capaz. Y por supuesto usamos el bloque de arcilla inicial, que ese bloque de arcilla inicial sería nuestra personalidad. Hablando la guía con algunos de los compañeros, sí que vimos cómo el trabajo que están haciendo es potente y les está llevando a esa conexión con su máximo potencial, porque al final no se trata tanto de cambiar tu identidad, sino de usar tu identidad más elevada, que sea cada vez más sutil, que tu identidad sea más parecida a tu esencia espiritual. Por eso siempre hablo de que hay que hacer más fina la capa del personaje, de la personalidad, que sea prácticamente una membrana que sostenga lo que es la identidad en la tierra, para que pueda pasar el espíritu, tu naturaleza elevada a través de ti. A veces he hablado con los compañeros también de que cuando decimos, no, es que hoy mi personalidad es más amable, o es más abierta, o es más amorosa, o más compasiva, o más comprensiva que otras veces, no es que la personalidad cambie, ese bloque de arcilla no cambia, sigue siendo arcilla, no puede cambiar. Lo que cambia es la forma que ha tomado, usando la metáfora de la arcilla, o lo que cambia es que se ha hecho más fina esa capa. Y has dejado pasar más el espíritu a través de ti. La personalidad no cambia, la personalidad siempre es tosca, es burda, es pesada, es estática, es automática, es circular. Ese concepto del yo. Por eso digo, deja de ser tú. Tienes que dejar que algo más grande que tú te atraviese, que pase a través de ti. Entonces, como digo, el pasado o circunstancias pasadas o nuestro pueblo de la infancia o donde sea que vuelvas o tu núcleo familiar, ejerce de contraste y puedes ver gracias a ese contraste dónde estabas, de dónde vienes, ver hasta qué punto has integrado esa identidad más sutil, más elevada, menos automática, menos pesada. Porque esto lo trabajamos en el curso avanzado de comunicación. Te dejo el enlace abajo por si quieres adquirir el curso. Es un curso en el que trabajamos la comunicación no desde el nivel obvio de tienes que comunicar con autoestima, ser persuasivo, no a ese nivel, sino vemos cómo funciona la comunicación desde el alma, la comunicación desde lo sutil, cómo nos comunicamos teniendo en cuenta otros niveles de percepción que no sea el puramente evidente y material, que es el de la palabra. Creo que fue en la segunda clase donde trabajamos una idea esencial, que es que cada uno ha de observar el tirón que ejerce sobre sí mismo esa identidad. Como cuando alguien quiere cambiar o ser diferente o no le gusta un aspecto de sí mismo, la tendencia natural es la de sentir que eso es inamovible, que eso no puede cambiar, que tú eres así o que tú eres así, porque luego tiene una vertiente que es, si seguimos tirando de ese hilo hacia dónde llega, yo soy así por mis circunstancias, porque yo nací en un barrio pobre, no puedo tener abundancia, porque mis padres nunca estuvieron en casa, yo soy una persona que soy solitaria o que vive el rechazo, porque mi
padre no me quiso o porque mi madre era manipuladora, yo también soy manipuladora, o yo tengo problemas con los hombres porque como mi padre nunca estuvo en casa, pues no tengo una idea de que un hombre me pueda querer, ¿vale? Cualquier circunstancia que creas que te ha condicionado, es importante observar muy profundo cómo es una idea que no quiero soltar, y al fin y al cabo la identidad son ideas, son creencias que reproducimos. No vemos el mundo como es, sino como somos. El pesimista siempre tiene razón acerca de lo que cree y el optimista siempre tiene razón acerca de lo que cree. ¿Veis cómo son esos introyectos familiares, esas fidelidades familiares o de creencias nuestras? Siempre somos el mismo, porque siempre sostenemos las mismas creencias. Esto también se ve muy claro en los patrones de enfermedad que tienen las personas, ¿no? Alguien que nace en una familia obesa dice que es por genética y que sigue siendo obeso. O si en tu familia hay problemas de riñón, tú también los tienes, o problemas de piel o X, afección patológica, ¿no? O cualquier tipo de patología, enfermedad que desarrolles, normalmente se habla de la genética. Pero no es exclusivamente genética, la genética influye más a mayor nivel de inconsciencia. Pero si empezamos a ser alguien consciente, vemos que eso que llamamos genética o que la biología llama genética, realmente son patrones mentales y de comportamiento repetidos a lo largo del tiempo. Entonces, si yo me alimento como se alimenta mi familia, si en mi familia siempre estamos tomando tocino, chorizo, bocadillos, pues seguramente genere un sobrepeso, como tiene mi familia, o un colesterol, o yo qué sé, cualquier de estas afecciones, o ¿cómo se dice? Sí, cualquiera de estas afecciones que son como habituales, ¿no? Que todo el mundo tiene. Y si yo siempre tengo afección de hígado, a lo mejor es que siempre estoy rabiosa como mi madre o iracundo como mi padre, ¿ves? O soy resentido, entonces todos esos resentimientos que no suelto se me acumulan en la vesícula o en el hígado, o si no me expreso, todo eso que me guardo se me queda en la garganta y acabo generando un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, o si siempre estoy triste, al final tengo afecciones de pulmón. En la medicina tradicional china se relacionan los diferentes órganos con diferentes tonos emocionales, ¿vale? Pero bueno, que no quiero profundizar en eso porque no es mi ámbito, el tema de la salud. Pero sí que a lo que apunto es como patrones mentales comunes generan afecciones comunes. ¿Y cómo podemos cortar ese ciclo de repetición de afecciones, dolencias, patologías o incluso patologías mentales? Cambiando la creencia, cambiando el comportamiento. El comportamiento es el efecto de la creencia. La emoción es el efecto de la creencia. Si cambio patrones emocionales y mentales, cambio quién soy. Por eso hago hincapié en que dejes de ser tú. Tú es esa idea repetitiva que siempre retroalimentas, que no te cuestionas, que has dado por hecho, mejor dicho, que has dado por hecho, que tú eres así porque papá es así o mamá es así o naciste en esta familia o bien no tuviste padres o tuviste una familia muy protectora, da igual tu circunstancia. Eres así porque es lo que más has repetido. Y como decía en esta clase del curso avanzado de comunicación, observa cómo hay una parte de ti que se propone cambiar, pero si sigues observando más profundo vas a ver que se autojustifica, no, yo no puedo cambiar porque mira, papá es así o mamá es así o no tuve padres o viví esta circunstancia en la infancia o abusaron de mí o me maltrataron o no me quisieron o me quisieron demasiado y me sobreprotegieron, no importa. Mira eso, observa eso, no crees que pueda ser diferente, pero el problema es el concepto de ti. Es el concepto de ti, eso que quieres defender a toda costa, lo que no te permite cambiar, así que has de no permitírtelo, sino obligadamente cambiarlo. Esto lo estuvimos viendo el martes pasado, como digo. Y es importante ver cómo está ese tirón, esa especie de obligación tácita que se ha generado, o fidelidad familiar o hacia el concepto de ti mismo que se ha generado, lo que no te permite ejercer esa presión, ese cambio. Hay una historia que cuenta Jim Rohn que habla de dos hermanos criados por un padre alcohólico y cómo uno siguió los pasos de su padre, terminó siendo alguien fracasado que cayó en el alcoholismo, mientras que el otro
acabó triunfando, formando una familia funcional, teniendo una buena situación económica, una situación de éxito en su vida, una vida exitosa, podríamos decir, mientras que el otro tuvo una vida de fracaso. Y como ambos, cuando les hicieron la misma pregunta, ¿por qué tomaron ese camino en la vida?, respondieron lo mismo. ¿Qué otra opción tenía con un padre así? La moraleja de esta historia es la diferencia en la interpretación que se hace de la circunstancia y las decisiones que tomamos en base a nuestra circunstancia vital. Teniendo un padre alcohólico, ¿cómo no iba a acabar siendo alcohólico?, dice uno de los hermanos, mientras que el otro dice, teniendo un padre alcohólico, ¿cómo iba a acabar siendo alcohólico igual que él? El dolor que me generó esa circunstancia vital me hizo tomar una decisión completamente o radicalmente diferente a la de mi padre, mientras que el otro se sintió condenado por su circunstancia. No podemos cambiar lo que sucedió en el pasado, e incluso te diría que no podemos cambiar nuestras malas decisiones del pasado, si es que las hicimos. Todo el mundo toma decisiones que no son tan acertadas en el pasado. Es la sabiduría y el tiempo lo que nos lleva a tener ese contraste y decir, podía haber elegido mejor. Lo importante es cómo decides responder a esa circunstancia que viviste en el pasado o incluso a esa mala decisión que tomaste en el pasado. Puedes ver tu pasado como una excusa para fracasar o como una poderosa motivación para cambiar tu presente. Por eso has de dejar de ser tú. Siempre tienes que querer ser diferente a ayer. Y si te satisface ayer, si dijiste, coño, es que ayer lo hice de puta madre, no quiero dejar de ser yo, igualmente te invitaría a que dejes de ser tú. Porque si algo lo hiciste correctamente y empiezas a usarlo como referencia, lo que vas a hacer es reafirmarte. Como dije por ahí en una reflexión anterior, vas a empezar a usarte a ti mismo como ejemplo. Y eso que fortuitamente hiciste bien, no tú, sino dejaste pasar el espíritu a través de ti y por eso te salió bien, tu ego se va a empezar a apoderar de ello. Es que yo soy el más listo, es que yo, mira, soy la puta hostia, y vas a empezar a caer en arrogancia en lugar de en humildad. Lo que te hizo hacerlo bien en el pasado, ayer mismo u hoy mismo, no eres tú. Por eso tienes que dejar de ser tú y hacer o dejar espacio, mejor dicho, para que el espíritu te penetre, te atraviese y actúe tomando decisiones muchísimo mejores que las tuyas como personalidad. Por eso esto es un trabajo de cada día. Tu ego tiene que mantenerse humilde. En el grupo La Praxis, desde principios de año, usamos un saludo para empezar la sesión, que es Osu u Os, que es un saludo japonés que se utiliza en artes marciales, que utiliza dos kanjis que hablan de resistencia a la presión. Nos saludamos así porque este trabajo de autoconocimiento como esencia tiene la resistencia a la presión que se ejerce sobre el personaje. ¿Por qué las personas caen en el camino? ¿Por qué no saben continuar o quieren huir del trabajo? Porque el ego, la personalidad, se apropia del trabajo y todo eso que hicieron de forma buena, esplendorosa, brillante, se lo apoderan, se lo atribuyen, se creen ser mejores que el resto o más listos, pero lo que nos hace mejores que el resto no somos nosotros, es dejar que esa fuerza más potente que nosotros nos atraviese. Por eso, el punto en el que vas a caer, la parte que te va a sacar de tu progreso y de tu trabajo bien hecho, siempre es el ser tú, ese concepto de tú, ese yo pequeño que crees ser. Por eso tienes que dejar de ser tú. Y por eso la resistencia a la presión tiene que ver con mantener tu ego humilde, que resistas a la presión, a la incomodidad de confrontar tu ego. Sin ir más lejos, hace un par de semanas había alguien en el grupo que pidió feedback, que pidió una retroalimentación, que hizo una pregunta explícita. Oye, ¿esto pasa por esto? ¿Creéis que soy yo la que ha propiciado esto? Y no pudo soportar la presión de las respuestas honestas de los compañeros. Este trabajo no es algo que simplemente dejas que pase y ya lo estás haciendo inercialmente, pero es un trabajo espiritual que no confronta tu ego. Lo pongo siempre en duda, porque tu ego siempre va a querer estar al mando. Y si tu ego está muy cómodo en esa meditación, o en esos baños de cuencos tibetanos, o en esas afirmaciones positivas, seguramente es
porque no lo estés confrontando. El espíritu siempre está en ti, por supuesto, pero recuerda que la personalidad se quiere apoderar del proceso. Entonces todo trabajo espiritual que no ponga en jaque al ego, que no confronte esa personalidad, que no tenga un punto de resistencia a la presión que se ejerce sobre el ego, seguramente esté acumulando oscuridad. La oscuridad es esa idea de ser tú. Entonces tenemos que jugar a partes iguales en esa danza de elevarnos por un lado y ejercer presión sobre nuestra naturaleza inferior por otro. Así que espero que esta reflexión te sirva para dejar de ser un poco más tú y empezar a ser mucho más otra cosa. Osu, querido iniciado, ojalá resistas a la presión. Si te ha gustado esta reflexión, suscríbete a ella en animaterrible.com, reflexión por email, para recibir cada domingo a las 8 de la mañana estas ideas inspiradoras. Te escucho, te veo o me escuchas y me ves el próximo martes a esta misma hora. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar aquí.